Te escucho, Ya que Pablo. David está allá otra vez. ¿Qué No, tal? interrumpí nomás a veces que se les da algo, decime nomás. Sí, primero lo primero, este PPT nosotros no desarrollamos. Esta lección nosotros no tocamos con la profe. Nada, Nada, casi lo. nada. Sí, eso te quería decir. Y vos, Y yo ay, tengo una duda de la bolilla. Al final de la clase te puedo decir, decime nomás ahora. Vamos a mirar. ya, ya, bueno, Mételo nomás. vale. Quiero saber, la profe mencionó un tema en la clase y dijo la diferencia entre los fines y los objetivos Ah, del derecho a la educación. sí. Bueno, eso estaba, espérame, eso vimos esta mañana temprano. Espérame que yo Esto tenía. sería la bolilla 2 de Derechos Fundamentales y Obligaciones. Bolilla de 2, ¿verdad? No era 3. Bolilla 2 Bolilla de 2. trata Bueno, de los fines del derecho de la educación y los ok, objetivos. sí, porque había fines y objetivos. Y objetivos son dos nomás, que es erradicar el analfabetismo Sí, y la capacitación para el trabajo. sí, Esos son los objetivos. exacto. Y los fines es el desarrollo de la personalidad humana, la promoción de lo que es libertad, la paz, la justicia, la solidaridad, la cooperación e integración entre los pueblos. Ujú. Y después, respeto de los derechos humanos y principios democráticos. Esos son los fines. Sí, acá yo, así, como, así mismo como dice Vanessa, es, a ver un poco, yo tengo, la diferencia está, y voy a tratar de llegar con mi resumen hasta ahí. Espérame que- Vane, ¿esto está en el PPT o está en el libro? No, no En sé. el libro En está el eso. libro, en el libro está, No, no, que pero nomás, Suazo dictó. sí, estoy buscando nomás la página que no estoy encontrando. Por eso es lo que me estoy demorando en leer. Pero esta mañana digo Esta mañana hablamos de eso. En algún momento de esta mañana hablamos sobre eso. Espérame que un ratito. Página 16, ¿no era? O 50 y algo. Puede ser. Espérame que un ratito, vamos ubicando acá. Un ratito. Espérame que un ratito, porque acá estamos buscando. Un segundo, por favor. Creo que era el artículo. No, desde el abrigo, más atrás. No sé. Filiación, no. No. Artículo 73. Vamos a ver, ¿no? Ah, ¿está? Bueno, acá está. Artículo 73, página 86 del libro del manual de la doctora. Voy a leer y después voy a tratar de establecer la diferencia entre lo que es un objetivo y un fin. Dice, a ver, espera que, un ratito. Un jatingo. ¿Dónde se me fue? No, el tema de los fines. Artículo 73, pero espérame. Voy a ver nomás en mi código. Tranqui. Un segundo. Preguntarle a la De compañera la qué P. página es en el libro. ¿Qué página era que tenías, Vanessa? De lo que yo leí. Creo que era 16 o 50 y algo que dijiste de la mañana. Espera, el código. Tania no está ahí. No está tan. ¿Y Paloma? Paloma está, pero no sé si. Vos no tenés Paloma en ninguna parte, ¿verdad? La página. Porque Paloma lo preguntó. No, artículo 73 de... No, No, es del código de la niña, ¿verdad? no es 73, porque estoy acá en el artículo. No es 73. Ay, pues parece mentira. Hoy nomás leí eso. Lo que pasa es que estoy buscando, pero no encuentro. Espérame. Voy a buscar mi resumen. Vamos a ver.
testigos, traducciones. Creo que Vero encontró. Vero encontró bien ahí, Vero. Siempre salvando. Ahí según el Tania. No sé. Vero, ¿encontraste? ¿O envió en el Sí, grupo? pero esto es lo que yo anoté hoy, que dictaron. Sí. Los Pero fin- del manual sacaron. del manual yo quité, sí. Yo Sí. leí del manual. Los fines Creo y los que Tania objetivos. fue la que dijo el artículo. Sí, Tania, Vamos a ver qué tengo ya que acá. estás presente, ¿te acordás qué página del libro leímos cuando hablamos de los fines y los objetivos de la educación? Sí, un ratito. Tania pues tiene todo ahí anotado luego la página. 47 del libro. 47, ahí está, Tania siempre tiene la precisa. Espectacular. Bueno. Sí, acá está. Derecho a la educación. Cuando hablamos de los fines, menciona, dice, toda persona tiene derecho a la educación integral, permanente, que como sistema de proceso se realiza en contexto de la cultura. Sus fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana, la promoción de la libertad, la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación, la integración de los pueblos, el respeto de los derechos humanos, los principios democráticos, la afirmación del compromiso con la patria, de la identidad cultural y la formación intelectual, moral, cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio. Eso en cuanto a los fines. Y los objetivos, la erradicación del analfabetismo y la capacitación para el trabajo son objetivos permanentes del sistema educativo. Esto en base a lo que establecía nuestra Constitución Nacional, ¿verdad? Siempre la norma madre otorga derechos y en consecuencia nuestro Código de la Niñez, ¿verdad? Continúa con esa misma lógica y garantiza a los niños y adolescentes la educación, ¿verdad? Y acá la diferencia, entiendo yo al menos, entre fines y objetivos es que el objetivo es lo que está, el objetivo es lo que se está buscando, ¿verdad? Con la aplicación de este derecho de manera efectiva, ¿verdad? Lo que busca este derecho a la educación es erradicar el analfabetismo, ¿verdad? Y la capacitación de los niños y de los adolescentes, ¿verdad? Eso es lo que busca el derecho, ¿verdad? ¿Con qué fin? Y con el fin de respetar, de mantener la paz, la justicia, la solidaridad y la integración. Todo esto, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la sociedad y el Estado, ¿verdad? Siempre en un clima de orden y de armonía. O sea, más que nada es... Un ratito, alguien me quiere unir la llamada. Más que nada es eso, ¿verdad? Partiendo de la base del derecho, se busca erradicar el analfabetismo como objetivo y mantener la paz social y el orden, jurídicamente hablando, ¿verdad? Como un fin. Pero no hay mucho más que eso, Pablo, realmente, ¿verdad? Son menciones no más que hace la norma, ¿verdad? Y cómo va a llegar a hacer eso, ¿verdad? De qué manera, ¿verdad? Y qué es lo que busca al final, que es justamente que se erradique el analfabetismo. A ver, un ratito que quiere unir un compañero y no puede. Un ratito. Un ratito. Volver a entrar y salir. Por favor. Ok. Bueno. Vamos a entrar. Lo que yo no sé, lo que me dijo Paloma al iniciar. La profesora no usó este PPT para desarrollar la unidad. Yo no sé si vos asististe a esta unidad, Paloma. Ella desarrolló esta unidad de alguna manera sin este documento. Legalmente o directamente pasó a lo que es patria potestad. Lo que dijo ahí, no sé qué, patria potestad ya desarrollamos. ¿Sabes lo que yo me acuerdo que habló de así rápidamente el tema del apellido? ¿Alguien se acordará? ¿Qué pasa con el tema del apellido? Dijo. Si hay matrimonio, si no, si hay acuerdo. Ese que era apellido matrimonial, ¿verdad? Sí, algo así. O sea, de eso es lo que habló así más o menos,
¿verdad? Y, Pero dijo que la unidad 4 dice que está dentro de la unidad 5 por el tema del programa. ya, Algo así mencionó en la clase. ya. Porque nosotros le preguntamos que si íbamos a ver la unidad 4 y dijo que así en general todo lo que es la unidad 4 ahora mismo está en la unidad 5 por el tema del cambio de programa. Ya. Y podemos dar una rápida lectura a esto y pasamos después ya a la unidad 5, entonces y ahí nos quedamos un buen tiempo para el desarrollo, ¿verdad? Vamos a hacer eso para no dejar de desarrollar y mirar por lo menos la 4 a ver si hay algo acá que sea de base para seguir con la unidad 5, ¿verdad? Un ratito. Bueno, vamos a hablar entonces del derecho a la identidad, ¿verdad? Y como sabemos, también este es un derecho que se consagra en la Constitución, no solamente para los niños y adolescentes, sino para toda persona, ¿verdad? Todos tenemos derecho a tener una identidad. Eso significa que todos tenemos derecho a tener un nombre y un apellido, ¿verdad? De hecho que el nombre, ¿verdad? Es uno de los atributos de la personalidad, como se acordarán que habíamos estudiado en civil 1, ¿verdad? En civil personas. Siguiendo con eso, y voy a irme otra vez a mi resumen, en el resumen que tengo, en la unidad 4, les quiero leer algo al respecto. Dice lo siguiente, del derecho a la identidad. Artículo 18 del Código de la Niñez. El niño y el adolescente tienen derecho a la nacionalidad paraguaya en las condiciones establecidas en la Constitución y en la ley. Tienen igualmente derecho a un nombre que se inscribirá en los registros respectivos, a conocer y permanecer con sus padres y a promover ante la justicia las investigaciones sobre sus orígenes que estimen necesarias, debería ser. Esto está relacionado con el artículo 42 del Código Civil, que menciona que toda persona, acá ya no hablamos de niños o adolescentes, hablamos de toda persona, tiene derecho a un nombre y apellido, que debe ser inscriptos en el registro del Estado Civil. Solo el juez, y acá tenemos una puntualización importante, solo el juez podrá autorizar por justa causa que se introduzcan cambios o adiciones en el nombre y apellido. Y luego continúa el artículo 43. Toda persona tiene derecho a suscribir con su nombre sus actos públicos y privados, en la forma que acostumbre a usarlo. También tiene derecho a adoptar la forma que prefiera. La importancia del nombre y apellido es que permite a la individualización de la persona, tanto en el grupo familiar como en la sociedad. Entonces el nombre, como un atributo ya primeramente de la personalidad y como un derecho consagrado en la Constitución, también se garantiza para los niños y los adolescentes, ¿verdad? La inviolabilidad del nombre. Solamente el juez puede autorizar con una justa causa cambios o adiciones en el nombre y apellido. Hablamos sobre distintos aspectos. Un ratito le voy a aceptar a alguien. Ahí. Hablamos sobre distintos aspectos en cuanto al nombre. Es necesario y obligatorio, ¿verdad? Este es el principal carácter del nombre. El nombre, no puede haber persona, y mucho menos niño o adolescente sin nombre, ¿verdad? Es el principal carácter. Es inmutable, o sea, nadie por sí puede cambiar el nombre por propia voluntad, salvo que existan razones que sí le autoricen, pero la regla es que nadie puede cambiar el nombre. Acá el único autorizado a hacerlo es eventualmente con previa expresión de justa causa, es el juez. Es imprescriptible también, es el tercer carácter importante del nombre, porque con el transcurso del tiempo, dice a adquirir un nombre por haberlo usado mucho tiempo sin ser dueño del mismo. O sea, no, nuestro nombre nos acompaña durante toda nuestra vida, básicamente, desde que nacemos, ¿verdad? Hasta que morimos. No prescribe este derecho a tener el nombre, ¿verdad? Tampoco no es que nos hacemos dueños de nuestro nombre por el paso del tiempo o perdemos nuestro nombre por el paso del tiempo, sino que una característica del nombre es que es imprescriptible y es inalienable, o sea, está fuera del comercio. Es un derecho, sí, pero este derecho no es enajenable, no es transmitible por ningún tipo de medio, no es susceptible de ser comercializado en ningún momento, dice la norma, ¿verdad?
Eso en cuanto a distintos aspectos, ¿verdad?, del derecho a la identidad. Vamos a avanzar un poco en nuestro PPT. Dice, derecho a su identidad biológica. La protección de la identidad del niño o niña puede ser analizada desde las siguientes perspectivas. Desde un punto de vista de preservar el origen biológico del niño a efectos de evitar, dice, falsas declaraciones de maternidad o de paternidad. Y desde la identidad personal en la que se encuadra el valor identidad nacional con sus particulares culturales, sociales, geográficas, con sus particularidades, perdón, culturales, sociales, geográficas y religiosas. O sea, cuando hablamos del derecho a la identidad, entonces hablamos de una doble vertiente, ¿verdad? Hablamos de una identidad biológica y de una identidad sociológica, ¿verdad? Son distintos aspectos del derecho a la identidad que son importantes mencionar. Y como recién mencioné también, hay caracteres, ¿verdad? El nombre es obligatorio, es necesario, es inmutable, es imprescriptible y es inalienable. Continuando con el nombre, todos tenemos derecho a tener nombre y apellido. El niño y adolescente tienen derecho a la nacionalidad paraguaya, así como mencionamos en la Constitución Nacional, ¿verdad? Y en el Código de la Niñez también en su artículo 18. ¿Verdad? Cuando hablamos del tema de la obligatoriedad del registro de nacimiento, el artículo 19 del Código de la Niñez y Adolescencia dice: el Estado preservará la identidad del niño y del adolescente. Acá ya entramos en materia porque estamos hablando del niño y adolescente. Las instituciones públicas o privadas de salud, según las normas del Código Sanitario, estarán obligadas a llevar un registro de los nacidos vivos en el que se dejará impresa la identificación dactilar, entiendo que son las huellas, de la madre y de la identificación palmatocópica del recién nacido. Entiendo que son las huellas de la mano del niño, ¿verdad? Además de los datos que correspondan a la naturaleza del documento. Un ejemplar de dicho registro se expedirá en forma gratuita a los efectos de su inscripción en el registro civil. Este es el certificado de nacido vivo, ¿verdad?, que expiden los centros asistenciales de salud. Y otro ejemplar se remitirá a las autoridades sanitarias respectivas. El Estado proveerá gratuitamente a la madre la primera copia del certificado de nacimiento. Las instituciones de salud privadas o públicas están obligadas a expedir el certificado de nacidos vivos, el cual constará con la impresión del dígito pulgar de la madre y de la impresión de la palma del pie, acá me corrijo, yo dije de la mano, de la palma del pie del recién nacido, además de los datos maternos y demás. Se realizan por duplicados, uno para la autoridad sanitaria y otro para la madre, únicamente a efectos de inscripción del recién nacido al registro público de las personas. Solicitar certificado de nacimiento, siendo primer copia de esta gratuita. Ok, entonces acá vemos un primer procedimiento ya, ¿verdad?, relacionado en cuanto al derecho a la identidad, el derecho al nombre. Cuando la criatura nace, ¿verdad?, cuando el recién nacido se da a luz, entonces el centro asistencial, sea público o privado, está obligado a otorgar el certificado de nacido vivo. Con ese certificado, la madre, ¿verdad?, o el padre, en este caso, acuden, ¿verdad?, al registro del estado civil de las personas para que se les pueda expedir el acta de certificado de nacimiento. Este primer acta de certificado de nacimiento, el Estado garantiza que va a ser gratuito, la primera copia. Entonces, estas son cuestiones importantes relacionadas al derecho al nombre que tenemos que mencionar. Y siguiendo con el programa, en la unidad 4, dice el derecho a la identidad, que ya hablamos, ¿verdad?, de los distintos aspectos del derecho a tener un nombre y un apellido, que es lo que mencionamos hace un ratito, de la obligatoriedad del registro de nacimiento, ¿verdad?, que es lo que recién acabamos de leer. Y ahora vamos a hablar de los pueblos originarios, siguiendo siempre la línea del programa. Dice, en nuestro país, ellos se autoidentifican como indígenas a través de un carnet en el cual explicitan la etnia a la cual pertenecen. En total,
hay más de 3.000 carnets que fueron entregados a originarios, Aba guaraní, Bua guaraní, Paita Buiterá, y la identidad incluye nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo y nacionalidad. Entonces, esto en cuanto a la forma de identidad de los pueblos originarios. Naturalmente, creo que uno es medio tonto, inclusive lo que iba a decir, ¿verdad? Al ser ellos habitantes de la República, son paraguayos, entonces tienen derecho a la identidad y esta es la forma en la cual ellos manejan o se identifican, ¿verdad? Ante la sociedad. Un ratito. Ahí. Ok. Eso en cuanto a los pueblos originarios. Ahora bien, la importancia, dice, de la inscripción en el registro del estado civil de las personas. Sobre esto tenemos que hablar ya. Vamos a ver el tema ya de los apellidos de los hijos matrimoniales. Dice el artículo 12 de la ley 985/96. Los hijos matrimoniales llevarán el primer apellido de cada progenitor en el orden decidido de común acuerdo por sus padres. No existiendo acuerdo, llevarán en primer lugar el apellido del padre. Adoptado un orden para el primer hijo, el mismo será mantenido para todos los demás. O sea, dando un ejemplo práctico, ¿verdad? Yo estoy casado con Karen, por ejemplo, y tenemos un hijo. Nosotros podemos, de común acuerdo, primeramente decidir qué apellido va a ir primero, si el de Karen o el mío, ¿verdad? Entonces, si hay acuerdo, el apellido de Karen puede ir primero. Ahora bien, si no hay acuerdo, siempre hablando de hijos matrimoniales, ¿verdad? Va a llevar primero el apellido del padre, o sea, el mío. Y conforme vayamos teniendo hijos, entonces cada hijo que vaya naciendo ya va a adoptar ese orden en cuanto a los apellidos, ¿verdad? Y siempre haciendo mención que el apellido que van a llevar va a ser nuestro primer apellido. En mi caso de Suazo, en el caso de Karen es Centurión. Entonces ese va a ser el orden que se va a mantener conforme vayan naciendo los hijos, ¿verdad? A modo de ejemplo. Ahora, eso es en cuanto a los hijos matrimoniales. En cuanto a los hijos extramatrimoniales, el artículo 12 de esta ley también dice: los hijos extramatrimoniales reconocidos simultáneamente, o sea, en el mismo momento, por papá y mamá, llevarán el primer apellido de cada uno de ellos, así mismo como lo dice en cuanto a los hijos matrimoniales. El orden de los apellidos será decidido de común acuerdo por los progenitores. Hasta acá estamos iguales con respecto a la ley, respecto al artículo anterior. No existiendo acuerdo, se aplicará la solución dispuesta en el párrafo anterior. O sea, si no existe acuerdo, se aplica la misma lógica que para los hijos matrimoniales. El hijo extramatrimonial reconocido por uno solo de sus progenitores llevará los dos apellidos del que lo reconoció. Y si éste a su vez llevase uno solo, podrá duplicar dicho apellido. Entonces, hagamos el supuesto de hecho, ¿verdad? Desde solamente hagamos de ejemplo, ¿verdad? Karen tiene un hijo, yo no le quiero reconocer al hijo y es extramatrimonial. Entonces, en el caso que el apellido de Karen solamente sea Centurión, que ella no tenga un segundo apellido, entonces el hijo de ella va a poder adoptar de manera duplicada ese apellido, va a poder ser Centurión. Por eso es que vemos mucho Acosta, Ayala y demás, ¿verdad? Más que nada es por ese motivo, ¿verdad? Si ulteriormente fuera reconocido por el progenitor, o sea, si yo acá vengo después de 2 años, 3 años a querer reconocerle, llevará el primer apellido de cada progenitor en el orden que ellos determinen de común acuerdo. Si no hubiera acuerdo, llevará en primer lugar el apellido del progenitor que lo hubiera reconocido en primer término. Acá, en esta última regla, lo que varía es que se le da preferencia, en este caso, a la persona que lo reconoció primero. En este caso, como fue Karen, entonces va a llevar siempre primero su apellido. Y como yo le reconocí después, entonces después va a llevar mi apellido y ese orden se va a respetar conforme vayan naciendo los hijos. En todos los casos de cambio o adición de apellidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 42, dice, del Código Civil. Y el artículo 42 del Código Civil dice:
Toda persona tiene derecho a un nombre y apellido que deba ser inscrito en el registro de Estado Civil. Solo el juez, y esto quiero mencionar nuevamente, disculpen que lo reitere porque es importante, solo el juez podrá autorizar por justa causa que se introduzcan cambios o adiciones en el nombre y apellido. O sea, el juez nomás puede hacer esto, nosotros no podemos por propia voluntad hacerlo. Ahora vamos al tercer escenario. Vamos al escenario de los hijos adoptivos. Vimos los hijos matrimoniales, recién acabamos de ver los extramatrimoniales y ahora vamos a ver en cuanto a los apellidos de los hijos adoptivos. Dice la ley de adopciones, que es la 1136/97 de adopciones. Los niños adoptados tienen derecho a, primero que nada, conocer su origen de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley y ser inscrito con el o los apellidos de los padres adoptantes y mantener por lo menos uno de sus nombres de pila. Su nombre de pila sería, por ejemplo, en mi caso es Emanuel, ¿verdad? Pudiendo los adoptantes agregar nombres nuevos. Esto en cuanto al nombre, ¿verdad? En cuanto a los apellidos de los hijos abandonados o de padres desconocidos, ¿cómo se procede? Dice el artículo 51 del Código Civil. El expósito o hijo de padres desconocidos llevará el nombre y apellido con que haya sido inscrito en el registro del Estado Civil. Entonces, estos son los distintos escenarios que se dan en cuanto a la inscripción y el nombre y la conformación del nombre. Si es hijo matrimonial, si es extramatrimonial, si es hijo adoptivo o si es un hijo abandonado o de padres desconocidos. ¿Qué querías que lea? Relacionado con esto, tema también importante, viendo un poquito el reconocimiento de los hijos extramatrimoniales, cómo se da, cómo se puede hacer, porque mencionamos por nosotros el tema de los apellidos. Dice, se hace ante el oficial del registro civil por escritura, primero que nada, o por escritura pública, o ante el juez, o por testamento. Son 4 formas distintas de reconocer hijos extramatrimoniales. Y reitero, puedo hacerlo ante el oficial del registro civil, puedo hacerlo por escritura pública, puedo hacerlo ante el juez o por testamento. Estas son formas de reconocer hijos extramatrimoniales. Es importante mencionarlo. Ok. ¿Me van siguiendo hasta acá? Se me va... Sí, papá. ¿Me van siguiendo? Bueno, Sí, bueno. señor. Acá otra vez hablamos de este escenario de triple responsabilidad que mencionábamos ya en la unidad 1, unidad 2 también. Es bastante recurrente de esta triada, ¿verdad? Dice: el Estado preservará la identidad del niño, niña y del adolescente. Y existe una garantía de esto que se llama la triada constitucional. Primero que nada está en esta triada la familia, luego está la sociedad y por último está el Estado, ¿verdad? Entonces vemos cómo la ley le asigna un grado de responsabilidad a estos 3 estamentos sociales, ¿verdad? En donde se tiene que garantizar justamente la protección de la identidad del niño, ¿verdad? O adolescente. Ok, de esto ya hablamos. Nombre, nacionalidad, ¿verdad? Que todos tenemos derecho a tener un nombre, a tener nacionalidad, a tener apellido, que tiene que ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento. Los padres se velarán por la aplicación de estos derechos. Hablamos ya del tema del nombre y el apellido. Señor, señora. Dice eso del adoptado, eso te quería preguntar si me puedes confirmar. Claro que sí, decime. ¿Qué piensas? Nombre de pila con el que fue identificado antes de ser adoptado. Tiene que mantener su nombre. Por lo menos uno. Sí, por lo menos Sí, uno, por lo menos un nombre ¿verdad? tiene que mantener. Sí, sí, porque él tiene que identificarse por sí mismo y al adoptarse no se le pueden cambiarlo todos sus nombres. Porque es una cuestión de identidad, pues. Recordemos que había esta doble línea que veíamos acá. Voy a subir otra vez un poquitito, ¿verdad? Para afecto de mostrar nomás, ¿verdad? Hay una doble vertiente cuando hablamos de identidad biológica e identidad sociológica, ¿verdad?
En este caso, más que nada, hablamos de una forma de identidad sociológica, cómo ese niño se reconoce ante la sociedad, ¿verdad? Entonces, al cambiarle el nombre, quizá, bueno, nunca me cambiaron el nombre, pero quizá haya una suerte de conflicto de identidad si es que al adoptarse ¿verdad? Se le cambian todos los nombres, ¿verdad? Bueno, esto ya vi, señor. Ah, pensé que alguien quería hablar. Ok. Esto ya vimos de la obligatoriedad del registro de nacimiento, así como mencionamos, todos los centros asistenciales están obligados de los establecimientos de salud, ¿verdad? A comunicar o a expedir los certificados de nacido vivo, siempre, ¿verdad? Después ya tenemos resoluciones. Ok. Voy a continuar leyendo lo que tengo dentro del programa, que está, saqué el resumen, que está más o menos en línea con lo que establece el programa. Hablamos y nos quedamos en los apellidos de los hijos abandonados o de padres desconocidos, ¿verdad? Pero ¿por qué es importante la inscripción en el registro civil de las personas? O sea, ¿por qué la ley se preocupa tanto de que los centros asistenciales de salud, pediátricos, le inscriban inmediatamente al niño, ¿verdad? Porque al ser inscrito en el registro nacional de las personas se le otorga un certificado de nacimiento que da constancia de su filiación, su edad, su sexo, su nacionalidad y le permite el trámite posterior de la cedulación. Esto en cuanto también por un tema documental y también por una cuestión de la garantía de la eficiente o del eficiente tratamiento de sus derechos, ¿verdad? Porque si esta criatura no tiene ni cédula de identidad, entonces es medio complicado individualizarla, registrarla, entonces se genera todo un problema. Entonces por eso también podemos decir que es bastante importante la inscripción del niño, del recién nacido, ¿verdad? En este caso. ¿Qué pasó? La nacionalidad se obtiene del registro al registrarse en el registro civil. Okay. Buenos Aires. Déjame aquí. Dice, en cuanto a la adición de apellido, dice, perdón, antes de eso tenemos acá el procedimiento. Ok. Dice, acción de reconocimiento o contestación o desconocimiento de la afiliación. Vamos a mirar un poquito de eso. Esto está dentro de la unidad 4. Sí, está dentro de la unidad 4. Ok. Dice, el código 183 de la niñez y la adolescencia, en las acciones de reconocimiento de la afiliación de un niño concebido dentro del matrimonio o fuera de él, así como la contestación del desconocimiento de ella, se seguirán los trámites del proceso de conocimiento sumario previsto en el Código Procesal Civil, salvo en lo relativo a la prohibición de presentar alegatos, para lo cual se establece un plazo de 6 días comunes. Se seguirá el proceso de conocimiento sumario previsto en el Código Procesal Civil, salvo que da un plazo de 6 días comunes para presentar el alegato. Esta es una acción que puede darse para reconocer, por un lado, para contestar o para desconocer una filiación, ¿verdad? Son acciones que puede plantear uno de los padres que se le está asignando un hijo que no es de él. Él quiere desconocer o quiere reconocer o quiere contestar, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? Que está establecido en el artículo 183 del Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿verdad? Tiene acción para conocer, reconocer o desconocer eventualmente, ¿verdad? Y tiene un plazo de 6 días, que es lo que está previsto por lo que estoy viendo en el Código Procesal Civil. Esto está en línea con lo que nosotros hablábamos esta mañana, ¿verdad? Del proceso ordinario, ¿verdad? Que son 6 días para la contestación de la demanda, que seguramente después el juez va a llamar a una audiencia de conciliación, ¿verdad? Y a partir de ella va a seguir su proceso. Vamos a hablar un poco del carácter de este procedimiento. En los casos que la ley le remita, dice, al proceso sumario, la solución de un conflicto, o en que por la naturaleza de la cuestión resultare evidente que deba tramitarse de ese modo, y siempre que no se halle previsto en procedimiento especial, se aplicarán
las reglas del proceso de conocimiento ordinario con las siguientes modificaciones. Y acá vamos a mencionar las modificaciones. El plazo para contestar la demanda o a la reconvención será de 9 días y el plazo de pruebas no excederá 20 días. Será admisible la reconvención si cumplieren los requisitos establecidos en el artículo 238. Al concluir la demanda, deberá acompañarse la prueba documental en los términos del artículo 219. Voy a tratar de hilar la idea después de leer todo. No procederá el plazo extraordinario de prueba ni la prestación de alegatos. Los testigos no podrán exceder de 5 por cada parte, sin perjuicio de la regla establecida por el artículo 318. Las excepciones dilatorias se opondrán conjuntamente con la contestación de la demanda, pero serán resueltas con carácter previo. El plazo para dictar sentencia será de 20 días y para dictar autos interlocutorios de 5 a 10 días según se trate de juez o tribunal. Entonces, lo que nos está queriendo señalar en cuanto a acciones de reconocimiento o de desconocimiento es el carácter de este procedimiento, ¿verdad? Este procedimiento, al igual que todo lo que tenga que ver con la niñez y la adolescencia, es sumario, o sea, tiene que ser rápido, tiene que ser ágil, ¿verdad? Tal es el caso que para contestar la demanda se tiene un plazo de 9 días y para la presentación de pruebas no puede excederse los 20 días, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta nomás que este proceso también es rápido, también es ágil, ¿verdad? Y tiene que, asimismo como en el proceso ordinario dicta, ¿verdad? Tiene que arrimarse prueba documental. Siempre cuando hablamos de reconocimiento, desconocimiento, ¿verdad? O contestación de algún tipo de demanda en el ámbito de lo civil, o sea, de la niñez y la adolescencia. Eso en cuanto a ese proceso sumario, ¿verdad? ¿Y qué dice más el programa? Contestación de desconocimiento de filiación, carácter de procedimiento, partes de la prueba pericial de sangre y adición posterior del apellido. Ok, vamos a ver ahora todo lo que tenga que ver con la prueba pericial de sangre. Siempre hablando de filiación, ¿verdad? Estamos hablando de filiación puede ser por desconocimiento o reconocimiento, ¿verdad? El artículo 184 dice el Código de la Niñez y la Adolescencia. La prueba pericial de sangre, de ácido desoxirribonucleico u otras pruebas científicas equivalentes serán consideradas preferencialmente. En caso de renuencia de someterse a la misma, la oposición deberá considerarse como presunción de paternidad o maternidad. El Poder Judicial arbitrará los medios necesarios para facilitar la realización de dichas pruebas y por acordada reglamentará este artículo. Se efectuará la prueba de ADN. Al negarse a ella, se presume la paternidad o la maternidad. Siempre, y como se darán cuenta, estamos hablando de temas referentes a la filiación, ¿verdad? La prueba de sangre o la prueba pericial de sangre, como establece el artículo 184, es una prueba que será considerada preferencialmente, ¿verdad? Entonces, si yo quiero presentar una acción de desconocimiento, eventualmente puedo arrimar como una prueba preferente, ¿verdad? La prueba de ADN, en donde figura o se constata de que no sé cómo llamarle, porque la verdad que no, ¿cómo se llama cuando no coincide el código genético de la criatura con tu código genético, ¿verdad? No sé cómo se llama eso. Señora. Sí, eso nomás la profe mencionó. El ADN es, por ejemplo, como dijiste, preferencial y es incluyente. Y hay otra prueba que se llama HLA, que es excluyente. El ADN te dice quién es y el HLA te dice quién no es. Ya. Entonces, eso en cuanto, y todo esto también lo que mencionó Paloma es concerniente a la filiación, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con la acción de conocimiento o desconocimiento de esa criatura, ¿verdad? La prueba, ¿y qué es HLA? Porque eso sí que yo no tengo acá, che. En el PPT está. ¿Está? Vamos a mirar. Pero no dice que es excluyente nomás o qué. Dice, vamos a mirar.
Sí, acá dice prueba pericial de sangre, ADN y HLA. ADN incluyente, HLA excluyente. Voy a mirar un poco con San Google qué es HLA. Un poquito nomás para saber porque HLA. Es una prueba que evalúa, dice, las proteínas llamadas antígenos leucocitarios humanos, los cuales se encuentran en la superficie de casi toda célula del cuerpo humano. Los HLA se encuentran en grandes cantidades en la superficie de los glóbulos blancos. ¿Para qué utilidad? Pero no dice ni para qué sirve. Compa, yo busqué la vez pasada que es el HLA y no me salió nada. No. Me salió que era un estudio para donar órganos. No sé Sí, qué. para ver quién puede ser receptor y donadores. Pero bueno, el punto es, bueno, ya que no hay mucha información respecto de eso, el punto es que dentro de este proceso, dentro de esta acción de que llamamos filiación, ¿verdad? O puede ser por reconocimiento o desconocimiento, la prueba de ADN es una prueba preferente y es una prueba incluyente, ¿verdad? Se toma en cuenta. Si yo quiero desconocer, presento el ADN, esa es una prueba preferente, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de un HLA, ¿verdad? Que no estoy muy seguro de qué ha de ser, pero sí es una prueba que te dice que no es, ¿verdad? Es una prueba excluyente. Entiendo que no tiene el carácter del ADN, ¿verdad? Pero también sirve como medio de prueba documental, ¿verdad? En el marco siempre de este juicio de filiación, ¿verdad? Saliendo un poquitito de eso, hablando de la adición posterior del apellido, volvemos otra vez al apellido, ¿verdad? Dice, podrán demandar la rectificación de una partida las personas interesadas o sus herederos ante el juez de la primera instancia en lo civil del lugar donde se extendió esta o el de su domicilio. El procedimiento será sumario con intervención del Ministerio Público. Si hubiera oposición, se seguirán los trámites en juicio ordinario. En caso que se trate de una acción de filiación o en caso que sea competente el juzgado de la niñez y adolescencia, podrán acumularse con el mismo la acción de rectificación de la partida de nacimiento correspondiente con intervención del Ministerio Público. Entonces, hay también una acción por la cual se puede adicionar posteriormente el apellido. ¿En qué caso ocurría esto? Cuando vimos lo dispuesto, en caso que la mamá solamente, por ejemplo, le haya reconocido al niño, ¿verdad? Y después viene el padre y quiere también darle su apellido. Entonces, posteriormente se puede dar este reconocimiento y como consecuencia también la adición posterior, ¿verdad? Del apellido del padre que va a reconocer al hijo. Todo esto, toda esta demanda, ¿verdad? Que se hace un pedido de ratificación de la partida, ¿verdad? De nacimiento, se hace ante el juez de la primera instancia de lo civil y comercial, ¿verdad? Para tener en cuenta eso. Este procedimiento también es ágil, también es sumario. Cuando hablamos de procedimiento sumario, un proceso rápido. ¿Interviene quién? El Ministerio Público, ¿verdad? Ahora bien, si hay oposición, o sea, si la madre, por ejemplo, se opone, se siguen los trámites de un juicio ordinario. Y en ese caso, que se trate de una ya demanda de filiación, ahí ya actúa también el juzgado de la niñez y de la adolescencia. Eso va a tener en cuenta nomás esto que está relacionado a la adición posterior del apellido. Buenos Aires. Ok, esta unidad fue relativamente corta, ¿verdad? Haciendo un recuento entonces de lo que primero hablamos, para cerrar las ideas, hablamos que por principio constitucional, por una ley de rango constitucional, todos tenemos derecho a la identidad. Ese es el fundamento. Todos tenemos que ser individualizables. Es así como se nos asignan también nuestros derechos, ¿verdad? Esto y el nombre de la persona, ya hablando particularmente de la niñez y la adolescencia, tiene ciertos caracteres, ¿verdad? Que son importantes nuevamente recalcar. Estoy cerrando nomás la idea de esta unidad. Por eso es que estoy reiterando. El nombre, desde un aspecto principal, es obligatorio, es necesario, es inmutable, es imprescriptible y es inalienable, ¿verdad? Entonces, eso es importante tener en cuenta porque puede ser eventualmente un tema de examen, ¿verdad? En línea con esto, si se da el nacimiento de un niño, una niña en un establecimiento de salud,
este establecimiento de salud tiene la obligación de expedir el certificado de nacido vivo con la copia de la, o sea, con la huella dactilar de la madre y de la huella del pie, de la palma del pie del niño, ¿verdad? Tiene la obligación de expedir 2 copias, uno para el registro sanitario y otro que le va a entregar de manera gratuita, ¿verdad?, a la madre o al padre para que se vayan a inscribirle en el registro del estado civil de las personas, ¿verdad? La primera copia de este acta de certificado de nacimiento, la ley garantiza que va a ser gratuita, ¿verdad? Eso en cuanto a la obligatoriedad del registro de nacimiento y cómo se realiza. En cuanto a los pueblos originarios, mencionamos que ellos manejan una especie de carnets en donde están mencionados sus nombres, su sexo, su edad, su lugar de nacimiento, ¿verdad? Y todo esto es importante para la efectividad de los derechos, ¿verdad? Uno puede ser individualizado, reconocido en sociedad y a efectos de filiación, de adquisición de herencia, por ejemplo, es importante, yo creía que es fundamental, ¿verdad?, tener un nombre. Luego tenemos, hablando y relacionado con la filiación, habíamos dicho que teníamos acciones de reconocimiento, contestación o desconocimiento de la filiación, ¿verdad?, dentro de una causa de filiación. Se pueden dar estos 3 escenarios, ¿verdad? Y dentro de este juicio de filiación, lo que mencionamos es el carácter de este procedimiento. El procedimiento es sumario. Y acá me vas a corregir, Paloma. Nosotros cuando hablamos de filiación, ¿esto estaba dentro del procedimiento ordinario o extraordinario? Extraordinario. Extraordinario, ok. Entonces la demanda de filiación está regido por el procedimiento de carácter extraordinario, ¿verdad?, o procedimiento especial también se le llama, ¿verdad? Siempre hablando del carácter principal, que es sumario, ¿verdad? Y dentro de este juicio se pueden, y hablamos de lo que mencionamos esta mañana, de este plazo de 6 días para contestar la demanda. En el caso que el juez disponga pruebas, se da hasta 20 días de plazo, ¿verdad? Y dentro de todo este proceso especial también se puede arrimar la prueba pericial de sangre, que como habíamos visto puede ser de ADN, que es preferencial, ¿verdad? Y la prueba de HLA era, perdón, no me acuerdo. Sí, HLA, que es excluyente, ¿verdad? Siempre en cuanto a desconocer un hijo o en cuanto al reconocimiento de un hijo que no querés reconocer eventualmente, ¿verdad? Entonces eso es lo que estuvimos viendo. Y también en cuanto a la adición del apellido, ¿verdad? En caso que el padre quiera reconocerlo o deba reconocerlo después, también hay un procedimiento, ¿verdad?, que tiene que darse en el juzgado de paz, ¿verdad?, la adición posterior del apellido si es que no hay oposición. Eso es lo que vimos dentro del desarrollo de esta unidad 4. No sé si hay o quedó algún tipo de duda o consulta. O si fui claro con esta ronda. Bueno, voy a cortar entonces acá.